Técnicas cuantitativas de la etapa de organización del proceso administrativo. Podemos decir que son tres. La primera es el estudio de tiempos y movimientos. Esta es una herramienta para la medición del trabajo utilizada con éxito desde finales del siglo XIX. A través de los años, dichos estudios han ayudado a solucionar multitud de problemas de producción y a reducir costos. Podemos decir que el estudio de tiempos es una actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con la consideración de la fatiga, demoras personales y los retrasos inevitables. El estudio de movimientos es un análisis cuidadoso de diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. Los objetivos del estudio de tiempos podrían ser, primero, minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. Segundo, conservar los recursos y minimizar los costos. Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de energía. Y también proporcionar un producto confiable y de alta calidad. En cambio, el estudio de movimientos tenemos dos objetivos principales, el cual sería eliminar o reducir los movimientos ineficientes y segundo sería acelerar u optimizar los movimientos eficientes. El procedimiento del estudio de tiempos y movimientos podemos decir que se divide en fases. La fase 1, que sería el desglose de las tareas de operaciones, donde el analista debe valorar y asignar la actividad para cada operación. Se deberá tomar un número determinado de mediciones en función de su complejidad, dimensión, repetición e importancia. La segunda etapa tendríamos la apreciación de actividad y medición de tiempos. Aquí tenemos una tarea que está compuesta por un conjunto de operaciones que podrán ser de distintos tipos. Tendríamos que medir su duración con un cronómetro y donde debe quedar registrado el tiempo. La tercera fase tenemos el escrutinio, donde después de tomar el número necesario de mediciones, se realizará un escrutinio para cada operación que compone la tarea a fin de obtener el tiempo normal de esta. En la fase 4, que sería el cálculo del tiempo normal de cada operación, es donde el analista debe ser lo más detallista posible para ser justo y evitar que se produzcan desviaciones. El objetivo es que los tiempos calculados sean equitativos tanto para la empresa como para el trabajador. En la fase 5 tenemos el cálculo de tiempo corregido en cada operación. Entonces, a cada tiempo normal se le aplicarán sus correspondientes suplementos, obteniendo así el tiempo corregido de cada operación. En la fase 6 se deberá hacer cálculos del tiempo total de ejecución de la tarea. Con los datos anteriores ya podemos tener este dato, que nos servirá para calcular la frecuencia normal de cada operación, es decir, las veces que se repite. Esta frecuencia será variable en una función y una serie de fórmulas y parámetros estadísticos. Y por último tenemos la fase 7, que sería el tiempo estándar o valor punto. Este nombre lleva ya que con todo este proceso lo que se pretende es llegar a simular en una hoja de cálculo, que es un estudio de métodos, movimientos y tiempos, todas las variables y parámetros que influyen en el tiempo de una tarea. Como segundo método tenemos la ingeniería de métodos. Es la técnica encargada de incrementar la productividad con los mismos recursos u obtener lo mismo con menos dentro de una organización, empleando para ello un estudio sistemático y crítico de las operaciones, procedimientos y métodos de trabajo.
Su objetivo principal es aumentar la productividad y reducir el costo por unidad, permitiendo así que se logre la mayor producción de bienes para mayor número de personas. Este método también tiene fases. La primera fase, que es seleccionar, se debe tener en cuenta consideraciones económicas de tipo técnico y reacciones humanas. La segunda fase sería de registrar, donde todo esto que seleccionamos se puede implementar un diagrama de proceso actual, como un cuadro sinóptico, analítico o de recorrido. La tercera fase, que es de examinar, se puede apoyarse con la técnica del interrogatorio, que pueden ser algunas preguntas preliminares. La siguiente fase, que sería idear el método propuesto, se puede emplear también la técnica del interrogatorio, pero de una manera más profunda. La siguiente fase, que sería definir, donde se debe ya llegar a una conclusión del nuevo método propuesto. Entonces, con esto se puede ayudar de un diagrama de proceso propuesto, un cuadro sinóptico, analítico y de recorrido. La siguiente fase, que es de implantar el nuevo método, sería la participación de la mano de obra y las relaciones humanas. Y la última sería de mantener el uso del nuevo método. Entonces aquí es cuando ya se debe, después de haber ya llegado a un método, a una conclusión que se podría llamar así, entonces aquí se debe inspeccionar cómo funciona lo que se ha implementado. Como nuestra tercera técnica tenemos el muestreo de trabajo. Es un método de medición indirecta que mediante observaciones instantáneas permite determinar la cantidad de tiempo en actividad o inactividad en un proceso productivo, también conocido como muestreo por actividades o control estadístico de actividades. Su objetivo principal es, por ejemplo, ¿qué tanto se está utilizando la maquinaria por el personal? También las holguras entendidas como el tiempo disponible para realizar una actividad sin retrasar la producción. Y también los estándares de producción. Cabe señalar que esta técnica es más económica en costo y tiempo que otros métodos, como estudios de tiempos, pues el muestreo de trabajo es más ágil y logra emplear a menos personal para su ejecución. Esta técnica también tiene su proceso. El paso 1, que sería seleccionar las actividades a observar y socializar, está claro que es importante que los trabajadores involucrados estén enterados de lo que se va a hacer para un buen desarrollo del ejercicio. Además de socializar, también definimos las actividades que son objeto de estudio. Saber esto es necesario para elaborar el formato a diligenciar, pues este dependerá de los objetivos de estudio. El paso 2, que sería calcular la proporción del tiempo de la actividad o demora. Por ejemplo, ¿cuántas observaciones son necesarias para nuestro muestreo de trabajo? Para responder estas preguntas antes debemos preguntarnos qué exactitud requerimos para los resultados a obtener. Debemos recordar que a mayor cantidad de observaciones, más confianza en el resultado final podemos tener. El tamaño de la muestra lo calculamos de dos formas, con el método estadístico y el método nomográfico. El paso 3, que sería calcular el número de observaciones con la exactitud deseada y el valor de Z. Esto lo logramos aplicando las fórmulas del tamaño de la muestra. El paso 4, cómo determinar la frecuencia de las observaciones.
Ya tenemos el número de muestras a tomar. Es importante que las observaciones se hagan de manera equitativa en el tiempo. Si al determinar el número de observaciones obtuvimos 300 que serán hechas en 10 días, se deberían programar 30 observaciones diarias. Paso 5. Observar y registrar las actividades. Iniciamos el registro de los datos como se mencionó en el paso 1. Es importante que los trabajadores entiendan cómo se hace, por qué se hace y para qué se hace. De lo contrario, los datos pueden que no reflejen la realidad de la actividad. Una opción para evitar esto es utilizar cámara de video y tomar los datos viendo la grabación. De esta forma nos aseguramos de que los trabajadores realizaron su labor en condiciones normales. Por supuesto, antes debemos contar con la autorización expresa del trabajador donde afirme entender los fines y destinos del muestreo de trabajo. Y como último paso, analizar los resultados. Por último, analizamos los resultados de acuerdo a los objetivos de estudio. Gracias por su atención.